La paz del Señor sea con todos mis hermanos, amigos y amigas que nos visitan y nos escuchan a través de la Radio Viva 101.1 y a través de las redes sociales en Facebook y en YouTube. Somos los hermanos de la Iglesia Luz del Mundo, hablando por medio del programa Murmullos a la Libertad, programa de mucho interés para todos nosotros, que traemos nosotros temas de edificación y temas bíblicos que son de mucho interés para todos nosotros. Les agradecemos que estén con nosotros una semana más. Gracias a Dios seguimos trabajando en este proyecto y la bendición de Dios se va manifestando poco a poco, y por medio de internet y por medio de la radio llegamos hasta sus hogares y les agradecemos que nos acompañen. En esta semana nos acompaña el hermano diácono evangelista José Chávez. Hermano, bienvenido otra vez al programa. Dios le pague por la invitación, y aquí estamos para hablar un poco de estas cosas, ¿no?, que pueden ser de mucha utilidad. Pues Dios le pague, hermano, por acompañarnos una semana más. También nos acompaña nuevamente el hermano Omar Romero. Bienvenido, Omar, al programa. Dios te pague, Azael. Aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite seguir con este trabajo, con este proyecto, como tú lo has dicho, que pues sirve para una orientación en lo espiritual y en la vida también cotidiana de las personas, porque todos los temas que se hablan, pues para eso son y para eso se pueden aplicar. Y Dios les pague por esta invitación, y aquí estamos esperando que en algo sea de utilidad para todos los que lo escuchan. Pues Dios les pague, hermanos, por acompañarnos. El tema que vamos a abordar en esta semana es el tema de la drogadicción. Realmente un tema realmente que trae consigo y trae hasta el día de hoy un grave problema a la sociedad, a la juventud, a toda la sociedad. Afecta a toda la sociedad en general, tanto personas mayores, hombres, mujeres, incluso hasta niños, lamentablemente. Sí. Y también, aparte de este problema social que existe en la drogadicción, pues también delante de Dios es un tema muy importante. Es un tema que en términos claros no es algo que a Dios le desagrada. Con la ayuda santa de nuestro Dios, pues, veremos algunos textos bíblicos que nos hacen referencia al estado que nos lleva las drogas. Pues las drogas entendemos, ¿no?, como cualquiera esa sustancia natural o química que altera las condiciones humanas, altera el estado anímico, el estado de salud, que afecta emocionalmente al cuerpo, a los sentimientos, al razonamiento de las personas. Realmente la palabra droga pues tiene muchos significados y también tiene muchas formas o elementos a los que se refiere, pero a los que concretamente nosotros nos vamos a referir nosotros es a esa drogadicción, a esa droga que crea una dependencia, que crea una necesidad de las personas y precisamente una dependencia, una adicción en las personas. Pues en esa adicción entendemos, ¿no?, como ese consumo repetitivo de esas sustancias psicoactivas hasta el punto de que el consumidor se intoxica. Exacto. O sea, su cuerpo llega a asimilar todas las sustancias como algo totalmente negativo. Sí. Pues hablando de otros términos como droga, como lo mencionábamos, pues realmente podemos entender como droga como cualquier medicamento, porque lo que viene es una sustancia química que lo que viene es alterar nuestro cuerpo, ¿no? Pero ninguna de estas medicinas o medicamentos, fármacos, pues no vienen a crear una dependencia en nosotros, no viene a nosotros a embrutecernos, a entontecernos, que estos términos realmente son los que la palabra del Señor pues utiliza. Exacto. Para referirse a esos estados que nos lleva a la adicción, la drogadicción en su conjunto. Sí. Y esa adicción pues forma esa necesidad, ese consumo compulsivo de la persona a esa sustancia. Tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente este consumo. Exacto, yo estaba viendo, como estábamos platicando fuera del aire, lo que el Instituto de Salud, no sé si a nivel internacional, la droga no es tomada en sí. La palabra droga se aplica en varias cosas, ¿no?, en varias definiciones, por así decirlo. No siempre la palabra droga significa
ya la sustancia en sí adictiva, sino que tiene término en el salud de que pues puede ayudar a mejorar la salud. O sea, son sustancias que son sustraídas tanto de plantas, de cosas así que vienen de la naturaleza, pero que en un consumo excesivo ya causa un problema, ¿no? Ya causa un trastorno en el cuerpo. Mientras sea moderado, por ejemplo, hablábamos de los medicamentos, ¿no? El ibuprofeno, el paracetamol, son analgésicos, antiinflamatorios, pero que a la final vienen siendo sustancias sacadas de un producto exactamente químico o natural, ¿no? Como a veces se utilizan las sustancias que vienen de los hongos, ¿no? También que son un poco tirando analgésicos o aliviar el dolor, o sea, todas esas cosas que el Instituto de la Salud pues utiliza, ¿verdad? La palabra droga, no con el hecho de decir es algo malo, sino como puede ser un beneficio para el cuerpo. El problema está ya en que pues se excedan esas sustancias o se mezclen con otros químicos que causen pues otros trastornos, ¿no? Otra forma de ir en el cuerpo, ¿no? Que lo entorpezca, por así decirlo, ¿no? Descuadre todo lo que hay en el cuerpo, ¿no? Sí. Pues yo digo que es algo que causa un daño, ¿no? Exacto. Hay un dicho que pues dice que todo en exceso hace daño, y si se está hablando de estas drogas que aunque a lo mejor pueda decirse pues se usan en la medicina, pero es algo que está controlado, es algo que está regulado, tiene medidas, y no es algo que pues se consuma, ¿verdad?, sin control, sino que va recetado, supervisado por un médico, tiene horarios, cantidades, dependiendo de la enfermedad, dependiendo la situación, ¿verdad? Pero lo que es la drogadicción, la adicción, pues es algo ya fuera de control, algo que daña, y pues es eso, el exceso hace daño, o sea, no es bueno. Claro, coloquialmente la gente o nosotros todos tratamos de asociar droga con el tipo de drogas ilegales, como puede ser la marihuana, la cocaína, todos estos tipos de sustancias, pues claramente, lamentablemente son muy extendidas. O sea, la marihuana, ahí donde, pues por medio de los porros, la cocaína, ¿no? Por medio de rayas o de diferentes sustancias, ¿no? Que vienen a alterar el raciocinio de la persona. Exacto. Pero bueno, hacemos como esa pequeña aclaración, ¿no? Y también hay otros tipos de drogas que humanamente son consideradas legales. La más famosa, o la que podemos mencionar, que todo el mundo conoce, es el alcohol. El alcohol es una droga también, es una droga que, bueno, humanamente, socialmente, pues es algo legal en la mayoría de los países, pero no deja de ser una sustancia que viene a alterar nuestro comportamiento nervioso, nuestro comportamiento racional de la persona. Realmente todos conocemos, a día de hoy, pues hasta lamentablemente, pues es hasta algo sujeto a risas, a chistes, a anécdotas, que hasta la gente se siente orgullosa de la borrachera tremenda, y se cogió una cogorza tremenda que ni supo dónde amaneció. Exactamente, con el peligro que eso implica, ¿no? Tanto en la salud, primeramente, y luego pues cuando cogen el coche, ¿no? También que nubla la razón o nubla las respuestas del cuerpo, ¿no? Las ralentiza y viene siendo un peligro fuerte para toda la sociedad. Así es. Por eso digo, o sea, realmente aunque luego más adelante, hablaremos acerca de las consecuencias que tiene todo este tipo de sustancias, pues precisamente ya hablamos, daños sociales, daños económicos, daños personales, daños laborales, familiares, fisiológicos de nuestro cuerpo, psicológicos. O sea, tremendamente es algo que viene a destruir el cuerpo. Exacto. El cuerpo y a a la gente que nos rodea, tanto la vida de una persona. Amigos. La vida de la persona viene totalmente a destruir. Y si hablamos del consumo de alcohol, que también, repetimos, es una droga que aunque legalmente está aceptada y es algo que pues no es penado el consumo, ni mucho menos,
pero realmente es una droga que también llega a tener vicios y llega a ennublecer el pensamiento del hombre y trae también muchas consecuencias. De la que menciona, hermano, es acerca de los graves accidentes de tráfico hay por el consumo de del alcohol. Sí, es una de las principales causas de accidentes, o sea que está también demostrado que principal causa de accidentes de tránsito viene siendo el alcoholismo, ¿no? O sea que la gente toma, la gente se emborracha, toma el coche, sale y pues como no tiene la capacidad por aquella sustancia química tóxica, pues el cuerpo no responde como con todas sus habilidades, sus sentidos. Exacto. Y es algo que pues la gente a lo mejor pues en distintas formas se vea, o en distintos países se vea de muchas formas. Al menos yo creo que pues nosotros o yo lo veo y digo, pues es algo que cuando la gente empieza a hacerlo, muchas veces no lo hace por el gusto, no lo hace porque sea algo bueno. La gente ve y la gente sabe que perjudica, afecta, pero muchas veces eso se empieza o eso viene porque viene una incitación de parte de otras personas. Yo lo llegué a ver y, por ejemplo, hay veces que hasta los niños son incitados a probar estas sustancias porque les dicen, mira, si eres hombre o si eres hombrecito, pues los hombres toman, los hombres, y eso lo hacen también ya con otras drogas que están prohibidas, ¿no? Que, pues, lamentablemente es algo que hasta a los niños ha llegado. Sí. No solamente a los adultos les afecta, sino a los niños, lamentablemente, pero empiezan con eso, ¿no? De que ven a la sociedad y, pues, a veces los mayores que, pues, no tienen un conocimiento o no tienen una instrucción de que, pues, es algo que va a afectar y mayormente a lo mejor a los pequeños que pues no tienen un cuerpo con esa, podríamos decir, madurez, están más propensos yo creo que a crear una adicción y a ser dañados en sus cuerpos y en su salud mental, a todo eso. Y yo digo, no, pues, y yo lo voy a ver con personas que al principio, o sea, a los niños les dicen, toma cerveza si eres hombre, y si eres hombrecito, toma alcohol. Y así sucede después, si eres hombrecito, fuma cigarro, o darle una fumada al cigarro de marihuana. Entonces, la gente que no conoce, o digo, no sé cómo lo entienden en algunos otros lugares, hay quienes dicen que es bueno, hay quienes dicen que es malo, pero creo que es más lo malo que de lo bueno. Humanamente, o sea, por el aspecto de salud, es evidente que es malo, pero en un muchacho, en un jovencito, en una niña, en una jovencita también es tremendamente malo para el cuerpo. Y también hablando como nosotros como cristianos y los hermanos de la iglesia que nos están escuchando, o también personas evangélicas, cristianas, católicas que también escuchan nuestro programa, pues a veces surge eso, ¿no? Y yo creo que a todos en alguna ocasión nos ha pasado que hemos rechazado una cerveza, hemos rechazado una copa de alcohol, hemos rechazado un cigarro, hemos rechazado muchas cosas que nosotros sabemos que es perjudicial. Y ya, pues, la respuesta humana es que no eres hombre, si somos nosotros varones, o si no eres mujer, que te faltan pantalones, etcétera, ¿no? O esto en tu iglesia te lo prohíben, pero realmente no es así. Nosotros como cristianos lo que queremos nosotros es servir a Dios, es agradarle a Él. Así es. Y eso es lo que nosotros en esta tarde trataremos de explicar y hablar, de que primeramente es algo que a Dios desagrada. Hay varios textos. Primeramente hay un libro, les voy a invitar a que leamos en el libro de Oseas, capítulo 4, el versículo número 11. Oseas, capítulo 4, versículo número 11. ¿Le daré lectura? Sí. Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Como el texto desde allí nos está haciendo referencia, es que ese mosto, ese vino, quitan el juicio. Y es lo que hemos estado hablando y hicimos mención acerca de esa sustancia que viene a ennublecer, a nublar nuestro razonamiento, nuestra percepción de la realidad. Exactamente. Hay muchos tipos de drogas y hay tantísimas drogas que hasta algunas que vienen a ser alucinógenas.
Sí. Lo que está diciendo el texto, el profeta, que era el que hablaba en nombre de Dios, dice, ¿verdad? Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Hay que considerar entonces qué era el vino, ¿no? Hay que considerar qué era el mosto. Porque en una ocasión el apóstol Pablo, si no me equivoco, ¿verdad? Hablaba acerca de que, está en uno de los evangelios, ¿verdad? Dice que los odres nuevos, dice, en los odres nuevos se pone el vino nuevo, ¿no? O sea, habla del vino nuevo, habla del vino viejo, queriendo dar a entender lo siguiente. El vino nuevo, vamos a decirlo así, el recién exprimido, el recién estrujado, el fruto de la vid, como tal, pues no tiene ninguna sustancia alcohólica, no tiene ningún efecto, es como el jugo de la naranja, ¿no? El jugo de la zanahoria. Sí. Sin embargo, una vez dejado fermentar, pues esa fermentación ya hace que se salgan unas ciertas sustancias, ¿no? Con la mezcla del oxígeno o lo que sea, crea una sustancia ya que puede hacer una reacción diferente en el hombre, ¿no? Sí, y claro. que es lo que el hombre de Dios expresaba al pueblo, y les dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio, es decir, quitan la razón. El juicio, podríamos decir, cuando decimos la persona es muy juiciosa o es muy, tiene buen juicio, ¿no? De decir, tiene buen pensamiento, tiene buen razonamiento de las cosas, ¿no? Tiene un buen punto de vista de todo lo que es, muy listo, ¿no? Sabe lo que va a pasar aquí, sabe lo que va a suceder con esto, las cosas, o sea, es capaz de visualizar todo lo que tiene en su entorno y por así decirlo, atajar las situaciones o lo que sea, ¿no? O reaccionar exactamente, ¿verdad? Ante la situación y rápido, con rapidez. Pero quitar el juicio es como decir, se te quitan todas las habilidades, ¿no? A una manera de pensar. Me imagino que a veces cuando le hemos hablado a una persona que está en ese estado, oye, fulanito, le hablas y como que tarda en contestar, como que, ¿verdad? Y se ve en su entorno como diciendo, ¿dónde estoy, no? Está todo de marea. Exactamente, como, bueno, yo no sé qué se experimente, ¿verdad? Pero en ese momento pues dirá, sí, pues, por ¿dónde ver estoy? A la persona, exactamente, por verlas, así que voltean a todos lados y te voltean a ver, como tratando de que su cerebro empiece a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estoy? ¿No? A veces se preguntan, ¿dónde estoy? O ¿qué hago aquí? ¿No? ¿O quién eres tú? Como el vino nuevo, el zumo de la vid, el jugo de la naranja, el jugo de la zanahoria no te quita nada, no hace nada, al contrario, puede ser un beneficio para tu cuerpo, ¿no? Pero ya lo que era el vino, lo que era el zumo de la vid, pero fermentado, entonces eso ya, incluso al día de hoy, pues causa esto, ¿no? Quita el juicio. Sí, porque no deja de ser una vida alcohólica y que produce eso, quita el juicio. Precisamente también hay otro texto en las Sagradas Escrituras, en Isaías 28:7, que ya es el término que nosotros utiliza ahí la palabra del Señor, entontecieron, o sea, es decir, lo vuelve uno tonto. Sí. Es una persona tonta, pues que no sabe, torpe, no sabe hablar, no sabe pensar. Sí. Bueno, le doy lectura a ese texto, dice en Isaías 28:7, pero también estos se erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Ahí está otra vez, ¿verdad? Como el efecto, ¿no? De aquello, obviamente vuelvo a repetir, el vino en sí, el jugo de la vid, el zumo de la vid, por así decirlo, no hace ningún efecto si es nuevo. Una vez dejándolo fermentar, pues entonces ya puede causar otra reacción en el cuerpo, ¿no? Porque ya pues sus elementos o lo que lo componen pues se van deteriorando y se transforma en otra sustancia, ¿no? Una sustancia que puede ya alterar un poco el estado del ser humano si se le toma, y sobre todo si se toma con mucha abundancia, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué hace esto? Como que yo creo, lo que nos están dando a entender estos dos textos es como que esas sustancias
Primeramente dice el profeta, ¿no? Quitan el juicio. Ahora nos está diciendo entontecieron, ¿verdad? Como si una persona perdiera su capacidad incluso hasta de hablar. Sí, de hablar, sí, es típico de un borracho, o de caminar, ¿no? Que ya es cosas típicas. Bíblicamente aquí las estamos viendo, o sea, son cosas que sí nos podemos ir a Gálatas 5:19, ¿no? Donde habla de las borracheras, pero en sí no hablaría. Estos textos nos hablan más que nada de la reacción que hace esa sustancia en el cuerpo, ¿no? Que creo que es a lo que Dios quiere evitar, porque me imagino o creo y firmemente lo digo, que Dios quiere al hombre en su sano juicio. Así es. ¿Verdad? No quiere. ¿Qué pasa con el hombre que pierde su juicio? ¿Qué pasa con la mujer que pierde su juicio? Hay hombres que en su embriaguez, por así decirlo, en su momento en ese estado, pues pueden y son capaces de quitar incluso la vida, ¿no? O golpear a alguien. Sí, ha habido muchas noticias, muchos casos donde esas personas que de verdad, como usted decía, el hombre en ese estado de borrachera, en ese estado que podemos decir no está en sí mismo, o sea, está fuera de su juicio, no está en sus cabales, pues llega y por lo que sea que pase por su cabeza, pues si está cansado, si está fastidiado con quien encuentra en su casa, ¿verdad? Su esposa, sus hijos, pues a desquitarse con ellos, a golpearlos, a maltratarlos, que como decía, ha sucedido mucho y pues en nuestros países yo creo que se sabe, ¿no? Que pues los padres cuando llegaban de la cantina, llegaban de los bares, llegaban de donde habían ido a tomar, llegaban y pues tenían que esconderse los hijos, porque sabían que cuando el padre llegaba borracho era para pegarles. Y pues la madre, ¿verdad?, protegiendo a los hijos, a veces era la que pues recibía aquel daño, y pues cuando el hombre, ¿verdad?, pues se pasaba, lastimaba gravemente a la esposa, e inclusive algunos llegaban a matarla. Sí. Porque no están razonando, no están pensando, los saca de su juicio, los entorpece, los entontece. Entonces, como usted decía, Dios quiere al hombre en su completo juicio, en su completo raciocinio. Así es. Sí, me tocó incluso una vez ver a dos personas. Me imagino que eran muy, muy amigos porque pues andaban juntos, pero por cuestiones de estas sustancias, de esta borrachera, por así decirlo, este entorpecimiento, por ahí uno dijo algo que no le gustó al otro y incluso sacaron cuchillos, ¿no? Y ya eran personas adultas, eran personas de a lo mejor 50 años y en medio de la calle ahí en pleito y con cuchillo en mano, ¿no? O sea, hasta dónde llega, ¿verdad?, la torpeza en el ser humano una vez que has consumido estas sustancias. Claro. Y aunque la Biblia no nos hace mención literalmente bueno, ahí la marihuana no la está mencionando, la cocaína no la está mencionando. No la está mencionando porque en ese momento a lo mejor no había, porque la cocaína, la heroína, todas estas cosas que son ahora muy comunes, sustancias que alteran, ¿no?, que son muy comunes ahora, quizás en ese momento no las había. Quizás el embrutecimiento vendría por la fermentación de del vino, ¿no? O de la sidra, porque ahí habla de la sidra también, ¿no? Que el sacerdote y el profeta erraron con sidra, ¿no? O sea, se entontecieron, fueron trastornados por el vino, se aturdieron. Esa es otra palabra, aturdir, una persona aturdida. Hay veces que he visto, pues, por documentales, ¿no? De las armas del ejército, ¿no? Dicen una granada que enturdecedora, ¿no? Que la avientan y avienta un relámpago o algo, un ruido, un sonido fuerte que a la persona la aturde, como la confunde. confunde, ¿no? Tanto llega a ser esa que la confunde. Ahora, el vino, la sidra hacen lo mismo. Aturden, ¿no? Aturden, exactamente. Como que aquello y no era la cocaína. Sin embargo, los mismos efectos que está haciendo el vino en ese entonces es ahora lo que estamos viendo, pero en un efecto ya todavía más aumentado,
más grave todavía, que es la cocaína, que incluso decía el hermano, hacen ver alucinaciones, ¿no? Sí, precisamente de esas alucinaciones no hace mucho, hace unas pocas semanas en el periódico salió una noticia de que una joven, no me recuerdo la edad, pero creo que 20 años 19, o menos, 20 años tenía. Pero el consumo de metanfetamina llegó a quitarse los ojos con sus propias manos. Por alucinaciones de este consumo de este tipo de sustancia que precisamente lleva a eso, hasta tal grado de tener alucinaciones y quitarse, o sea, los ojos con su propia mano. Realmente es algo muy fuerte. Es preguntarse qué estaría viendo, o sea, qué le provocaría esa droga ver para que un ser humano con sus propias manos, con sus propios dedos, se sacara sus ojos. Eso es real, ahí está en el periódico, ¿no? Ahí lo pueden ver, ahí pónganle en Google, ¿no? Googleenlo, como dicen en la actualidad, ¿no? Googleenlo, joven que se saca sus ojos con sus manos. Pero claro, estaba aturdida, estaba entontecida, estaba trastornada, ¿no? Por aquellas sustancias que le hacían ver algunas cosas. ¿Qué vería? Pues quién sabe. Pero aquello que ella veía en su trastorno, en su aturdecimiento, en su entontecimiento, en su estado sin juicio, pues lo que le llevó a esa sustancia es a quitarse los ojos con sus propias manos. Así es. Pues es algo muy fuerte, ¿no? Porque, o sea, lo que llegan a hacer, uno se pone a pensar lo que llegan a hacer por aquellas sustancias. Y si la sidra, si el vino era lo que había en la antigüedad, pero ya tenía efectos sobre el hombre que pues eran algo que Dios no quería en el hombre, y que ahora en la actualidad pues hay otras sustancias, hay otras drogas o cosas que sacan al hombre de su juicio. Pues sabemos que el hombre siempre tiende a buscar supuestamente lo nuevo, porque el hombre, ¿verdad? Pues nunca está lleno, el hombre nunca humanamente nunca se satisface, y pues sale algo nuevo y quiere probarlo, porque escucha, porque le dicen que se va a sentir bien, que se va a relajar, pero muchas veces pues la gente no se informa, la gente no sabe y pues prueba aquellas cosas. Y es cuando suceden estas cosas, ¿no? Que, como yo decía, pues es algo muy fuerte escuchar eso, que gente que se saca los ojos, y pues es algo de lo que se publica. No sabemos, ¿verdad?, de lo que no se publica y no se conoce. Claro. ¿Qué otras cosas han de pasar? Pues de la drogadicción, pues por esa intoxicación, la gente pues llega a consumir tanta droga que su cuerpo no es capaz de asimilarla y entra un paro cardíaco, un coma etílico, un coma. Hay muchas consecuencias realmente de enfermedades fisiológicas que lleva el consumo de este tipo de sustancias alucinógenas. Vienen a personas quedan totalmente trastornadas de su mente, llegan a tener un trastorno mental, y desde ese momento de que se drogaron, y así quedaron. Tuvieron una parálisis cerebral, tuvieron muchas enfermedades realmente por ese consumo de este tipo de sustancias. Hay quien una vez probó y eso fue para todo. ¿Para qué más? Y realmente si hablamos de esa drogadicción, de ese consumo de esas personas que ya no saben cómo salir, no ven una solución, pero y si nos tratamos un poquito a hablar ya del origen, porque bueno, dentro de unos minutos haremos ya una pausa, y es también otra reflexión que nos ha de traer el Espíritu de Dios, es que ¿qué nos mueve al consumo de este tipo de sustancias? Exactamente. ¿Qué nos mueve? Puede ser la falta de afectividad de los familiares, la soledad, la tristeza, hay quien la alegría, pero la depresión, hay tantos pues motivos que podríamos hablar, pero nosotros sabemos que como cristianos, y ese es el mensaje tanto para las personas que nunca han escuchado este programa o nunca han conocido de la iglesia, sepan que la solución no es eso. Claro. No es que quiero sentirme relajado, no es esa la solución. Eso lo que le va a llevar es a que el problema que ya tiene se sume otro más y otros, y en ese estado de falta de juicio, de inconsciencia, de embrutecimiento, las consecuencias probablemente pueden ser tremendamente graves.
Sí. Así que vamos a hacer una pausa. Sí. Posterior de la pausa publicitaria, nosotros seguiremos hablando de las consecuencias que trae el consumo de este tipo de sustancias y hablar también como una incitación, un consejo, una invitación para buscar el camino de nuestro Dios. Nosotros conocemos varios testimonios, precisamente aquí en Madrid hay un hermano que, bueno, lamentablemente no pudo participar con nosotros, pero fue un hermano que testimonio vivo nos cuenta que él estuvo en la drogadicción, estuvo más de 10 años metido en esta adicción de las drogas, del consumo de estos tipos de sustancias, que durante todo ese tiempo le llevaron a alejarse totalmente de su familia, tener consecuencias familiares, físicas, consecuencias sociales, económicas, y hasta llegar al punto de tratar de quitarse la vida. Pero gracias a Dios llegó el momento de que conoció el camino de nuestro Dios, conoció el mensaje de salvación, y ya había conocido antes lugares para desintoxicarse. Había estado en tal centro, en este otro centro también, pero hasta que no llega ese mensaje también de Cristo, ese mensaje de libertad, ese mensaje de salvación, y eso es lo que ayuda a nuestro hermano en este caso a salir de esa situación que realmente son graves y delicadas. Claro que sí. Así que les invitamos para que después de la pausa publicitaria nos sigan acompañando y sigan escuchando nuestro programa. Hasta dentro de unos minutos, deseamos que Dios les bendiga. Pues Dios les pague por seguir con nosotros hasta este momento. Y en esta segunda parte seguiremos hablando acerca del tema de la drogadicción. Habla con ustedes su servidor David Asael Molina Lobo, y nos acompaña nuestro hermano José Chávez, nuestro hermano Omar Romero. Hermanos, pues estamos hablando de este tema también de mucho interés y muy importante, tanto socialmente, tanto como de la parte religiosa, que es la que más nos afecta a nosotros, porque nosotros no nos regimos básicamente o como cristianos bajo las leyes humanas, que sí estamos sujetos porque la Sagrada Escritura nos marca,
sino aparte de eso es conocer la voluntad y el deseo de Dios para con el hombre. Y hablamos, hermanos, acerca de ese estado que puede y que llega al hombre por el consumo de sustancias adictivas, psicoactivas, que vienen a nublar la mentalidad del hombre. Hemos estado hablando acerca del alcohol, de las diferentes drogas, de esa adicción que tenemos por adicción. Y aunque ya hemos mencionado parte de las consecuencias, pero realmente es importante ahora centrarnos básicamente en esas consecuencias. Hablamos primeramente de los trastornos fisiológicos y psicológicos que traen consigo el consumo de este tipo de sustancias. Así es, todas estas sustancias no solamente se consumen y al despertar o al que el cuerpo ya las evacúe, ¿no? Como naturalmente lo hace el cuerpo, pues no deja ningún rastro. Al contrario, es todo lo contrario, ¿no? Cada vez que se consumen como que va trayendo un poco más de desgaste en el cuerpo, en la mente, ¿verdad? Hay quienes llegan a padecer trastornos psicológicos como el sentir que los persiguen, ¿no? Tener alucinaciones. Delirios, le llaman delirios de persecución, ¿verdad? Que me tocó ver el caso de un muchacho que pues fue dependiente de estas sustancias, que bueno, trataba de quitarlas, pero ya traía un trastorno, o sea, ya su mente estaba afectada por esas sustancias, ¿no? Si las dejó o no las dejó, ya no supe yo muy bien, pero yo sabía que este muchacho iba por la calle y de repente sentía que alguien lo iba persiguiendo y lo que hacía era correr, podía correr durante mucho tiempo y pensaba que alguien lo perseguía, ¿no? Sin que nadie lo persiguiera, ¿no? Esas son causas, consecuencias del abuso de estas sustancias, ¿verdad? Que entorpecen y quitan el juicio, ¿no? Es muy común, yo creo que todos conocemos a personas que su cara se ha perdido todo lo que sería la masa muscular del cuerpo y son consumidos totalmente, ¿no? Por el consumo de drogas. Y hablamos también de la nicotina, que es la sustancia adictiva que trae los cigarrillos. Es el deterioro de todos los pulmones, los broncos, la laringe. El consumo de esta sustancia durante el embarazo de una mujer pues puede traer a veces hasta malformaciones en las criaturas, trae cáncer. Desde que nace la criatura ya viene la criatura con un cáncer a causa del consumo que tuvo pues la madre durante el tiempo del embarazo. Psicológico, pues sí, trastornos de la personalidad, trastornos delirios, imaginaciones, alucinaciones, muchos aspectos, ¿no? También este tipo de personas que tienen trastornos suicidas a causa del consumo de sustancias, de este tipo de sustancias. Y podríamos hablar de aquí de un sinfín, realmente de un sinfín de consecuencias. Sí, hay mucho que se podría mencionar, pero pues igualmente lo que se habla, ¿verdad? Pues es para invitar a la gente a meditarlo, a reflexionarlo, porque pues gracias a Dios hay quienes nacen dentro, ¿verdad? de la iglesia del Señor, con este conocimiento, desde pequeños, con esa instrucción, con ese cuidado de los padres. Y a lo mejor en su crecimiento y en su desarrollo pues ya no les toca ver pues estas situaciones de cerca, sino que a lo mejor pues ya con la información también que existe, que por muchos medios, ¿verdad? En la escuela, en programas que hay, pero pues a lo mejor a muchos nos ha tocado verlo, ¿verdad? De cerca, personas que uno las ve cara a cara y están consumidas, y uno habla con ellos y uno les pregunta, y son personas que a veces hasta se ponen a llorar, porque hay personas que a mí me lo han dicho, yo quisiera dejarlo, y uno los invita a la iglesia, uno los invita a conocer, acercarse a las cosas de Dios,
y ellos quieren, en una parte de ellos, ¿verdad? Porque el hombre, pues yo así lo pienso, tiene una parte espiritual que sabe que Dios existe y que en él puede hallar a lo mejor un consuelo, pero están pues tan afectados que no pueden, pues en parte, ¿verdad? Ciertamente están como que pues aprisionados por esa adicción. Sí, Digo, yo me ha tocado ver personas que lloran y dicen, mire, porque ya ven la vida de uno. Sí. Y ven a la vida de los hermanos. O sea, yo platiqué con una persona una vez, todavía estaba yo en México, y conocí personas también, pues, alcohólicas, aun cuando no era de la iglesia, y veían, ¿verdad?, pues, la vida de uno, y cuando la vida de uno en la iglesia es diferente, ellos ven y dicen, yo quisiera ser como tú, yo quisiera cambiar mi vida como tú, pero no pueden. Entonces, digo, me ha tocado verlo y da, ¿verdad? Causa dolor, causa tristeza que las personas, el hombre, ¿verdad? Y también mujeres, lo digo, me ha tocado ver también mujeres jóvenes que están en esas situaciones, que pues estas sustancias les afectan, y no estamos hablando, ¿verdad?, de las sustancias que sean legales, sino ya de estas sustancias que pues son ilegales y no tienen un control. Entonces se puede hablar mucho, podemos decir, en internet hay mucha información, pero también, ¿verdad?, hay mucha incitación, porque pues uno ve los programas de televisión, ven las series, ven muchas cosas en el mundo, y aparentemente pues atrae a la juventud, atrae a una parte de la sociedad, y la gente, como ve eso, quiere experimentarlo, quiere probarlo, pero no sabe que hay un peligro. Entonces hay mucha información, pero también hay mucha incitación, y pues lo que nosotros queremos es invitar a la gente a que lo reflexione, a que lo piense, ¿verdad? Y como lo ha dicho el apóstol de Jesucristo, San Joaquín, pues la solución a todos los problemas del hombre es Cristo. Así es. Exactamente. Todos esos problemas y consecuencias que trae, hablamos de los trastornos fisiológicos y psicológicos, que realmente, lamentablemente, muchas personas que es que tienen ese deseo, tienen esas ganas, pero realmente no pueden, lamentablemente, salir de esta situación. Hay que mencionar un poco lo que hace esas sustancias que son adictivas, ¿no? Por eso hablamos de la drogadicción, porque es una adicción a la droga, ¿no? O a las sustancias que producen estos efectos, ¿no? Tanto de placer, como de relajación, como de otros efectos, ¿no? Exactamente. Entonces, se están consumiendo esas sustancias que son sumamente adictivas, que el cuerpo ya las demanda, el organismo le pide, y cuando no se le da al cuerpo lo que pide el cuerpo, hay un creo que se llama el síndrome de abstinencia. De abstinencia, sí. ¿Verdad? Que empieza a temblar el cuerpo, empieza a hacer una reacción, porque el cuerpo reacciona a la necesidad de esa sustancia, porque ya se adecuó, ¿no? Ya se hace necesaria para el cuerpo, ¿no? Ahora, esos trastornos, pues sí, hermano, los vemos fisiológicamente, a veces en los canales de YouTube, ¿verdad? Vemos, ponen la gente la foto de un artista en su edad, en su estado normal, donde no consumía drogas, pero cuando empezó a consumir las drogas, empezó a verse un deterioramiento, ¿no? Su quijada más arriba, su dentadura más desacomodada, los ojos más perdidos, ¿no? Uno se le desvía para un lado y para otro, cosas así. Sí, que es totalmente notable. Sí, exactamente, totalmente notable en el caso de los trastornos fisiológicos y psicológicos, ¿verdad? Sí, bueno, yo quería, quiere decir, ¿verdad? Pues la gente es lo que ve, sí, y quiere parecerse a los artistas, quiere parecerse a los cantantes, quiere parecerse a los actores, y pues lo estamos viendo a lo mejor en televisión, pero muchas veces, ¿verdad? A lo mejor lo que nosotros vemos, pues que pasa que alguien está tomando, pero en esa actuación no sabemos que a lo mejor lo que está tomando simplemente es agua, pero la gente se hace unas ideas que a lo que ve quiere probarlo,
en lo real, pero no ven el trasfondo, ¿verdad? De lo que viene a afectar. Así es. Hablamos también, hermanos, del deterioro de las relaciones personales. Es una grave consecuencia que también tiene el consumo de este tipo de sustancias, porque viene a romper familias, a romper matrimonios, a alejar padres de hijos, hijos de los padres, y es unas consecuencias grave, totalmente grave, que tiene el consumo de este tipo de sustancias. Exactamente. Sí, muchas veces hemos visto y es el trato pues el trato entre los padres y los hijos. Lamentablemente a veces no hay una comunicación, ¿no? Muy estable o continua, en los cuales, verdad, no se puede o los padres lamentablemente no advierten a sus hijos, no les dicen mira, si te invitan no lo hagas, o simplemente pues que mi hijo haga su vida, yo ya hice la mía y que él se las apañe, ¿no? Que él se las arregle. Cuando ya se llegan a estas situaciones, se ha visto casos en que ya en la enfermedad ya muy avanzada, digo enfermedad porque es una enfermedad sí, ya muy avanzada en el joven, y que los padres ahora sí quieren ayudar al joven, es muy, muy difícil que ese joven pueda dejar todo aquello, ¿verdad? O que su cuerpo le permita, ¿verdad?, dejar todo eso, y que sus padres pues tengan la capacidad y quieran hacerlo, pero a veces el joven pues ya no, el hijo, ¿no? Claro, ya no hablamos del joven, sino ya también del adulto, ¿no? Porque hay gente adulta, hay padres que tendrán a sus hijos viviendo en la calle por culpa de las drogas, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Invitar a la gente a esa reflexión, porque muchas veces la gente dice, pues, que pruebe, que sepa lo que se siente, para que no tenga pues esa noción de que o eso en la cabeza, esa curiosidad, y los dejan. Pero cuando ya los ven en ese problema, la gente se arrepiente y hasta busca ayuda y quisiera sacarlos de eso, o aún ellos mismos, ¿verdad?, quisieran salir. Sí. Y eso es lo que nosotros estamos tratando, que la gente lo vaya reflexionando con la ayuda de Dios. Así es. Y también hablamos de consecuencias sociales, ¿sí?, legales. Pues aquí nos centramos a un problema realmente muy grande. Sí. A día de hoy el tráfico de drogas, el tráfico de sustancias ilegales provoca una cantidad de asesinatos, exacto, de encarcelamientos, de pleitos, de vicios, de deterioro de ciudades enteras. En sí, México pues se conocen muchas ciudades de nombres donde predomina o está bajo dominio de los llamados cárteles de la sí, droga, precisamente, ¿no? Tráfico de personas, tráfico de influencias, o sea, una corrupción total, pero el origen es la drogadicción. La drogadicción. Exactamente, y es el mercado, por ejemplo, el crear la droga, porque hay personas que se dedican a crearla, es decir, son personas que o aprendieron o saben de química, que han aprendido a mezclar todas estas sustancias y que han probado nuevas, ¿no? Que van probando nuevas. Ahora está saliendo mucho en la televisión las drogas que van probando. Por ejemplo, dicen que la isla de Ibiza es el mejor laboratorio, ¿no?, de donde se pueda probar las nuevas drogas, ¿no? Sacaron la gente que se vuelve caníbal, o la gente que pues pierde el juicio, ¿no? Son drogas que incluso nos ha tocado ver así en internet, como, verdad, lo tienen ahí sujetos y hasta los ojos en blanco y todas estas cosas que hacen reacciones, ¿no? O sea, todo esto deteriora la sociedad, ¿no? Desde que todo es el origen es la droga, desde que quieren venderla, ¿verdad?, su producto, y cuidar su territorio, y que los otros de acá no se vengan a vender acá, que tengan su territorio, incluso quitarles el otro territorio. Todo esto es descomposición de la sociedad, pero a través de estas sustancias, ¿no? Por estas sustancias. El origen es eso. Y todo eso pues es ilegal, o sea, y afecta a un país, afecta a muchos países, muchas naciones, mucha gente, trae mucho
mucho daño. Mucha pudredumbre, ¿no? Vamos a decirlo sí, de esa una manera. Corrupción total. Corrupción, o sea, porque muchos ya aspectos. es donde los políticos también pues reciben ahora vemos documentales, ¿no? Del muy llamado Pablo Escobar, ¿no? En Colombia, ¿no? Y es que no les daban opción a los políticos, o aceptas o te matamos a ti y barremos con tu familia y todo lo que se aparezca por delante que lleve tu nombre, ¿no? Entonces es una descomposición social tremenda, ¿no? Que pues al día de hoy se ve muy lejano el día en que esto tenga una solución. Al contrario, se ve que va empeorando cada vez más. Es un problema realmente para los gobiernos realmente muy grande. Exactamente. Pero como parece simple, hay quien lo puede pensar de esta manera, pero lo que ha dicho el siervo de Dios es la auténtica realidad. La solución es Cristo. Exactamente. O sea, ¿qué sociedad tan diferente fuera la que nosotros viviéramos si anduviéramos todos en el camino de Dios, si conociéramos todo el camino de Cristo, su enseñanza, que realmente los gobiernos, los gobiernos humanos estarían libres de esta preocupación tan grande que existe, ¿no? Porque si hubiese una libertad totalmente acerca del consumo de este tipo de sustancias, nos encontraríamos con una sociedad totalmente destruida. Sí, pues ahí podemos aplicar el lema del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, que él decía: un buen cristiano es un buen ciudadano. Así es. Y pues un buen ciudadano participa en su comunidad, cumple las leyes, cumple con sus deberes, o sea, con su familia. Sí. Es todo lo contrario, ¿verdad? A este problema de la drogadicción, al cristiano. O sea, que por la doctrina de Cristo, por esa enseñanza que tiene de Cristo, pues es ¿verdad? Enseñado en la responsabilidad, en los valores humanos, totalmente lo contrario. Exactamente. Mencionaba hace un momento el hermano qué es lo que lleva a la gente, ¿no? a estas sustancias. Algunos pues el probar, otros porque sienten soledad, otros porque sufren de depresión, otros porque sufren un rechazo social, ¿no? O por querer llamar la atención, ¿no? También yo tenía un compañero ahí en la secundaria, ¿no? Ya en México, que pues empezó a fumar, ¿no? Y se volvió como el más popular de la escuela porque presumía de fumarse una cajetilla de cigarros al día, ¿no? O sea, ya lo hacen por una aceptación social, una aceptación, llamar la atención, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Pues llega un momento en que esa adicción, cuando allá en su juicio, cuando allá les permite la droga un poco tener un juicio o tener un poco claro el juicio, dicen, ¿qué sentido tiene todo esto, no? ¿Qué sentido tiene la vida? Consumir droga, estar solo, porque a la final eso es. El drogadicto que termina solo, ¿no? Por la noche sí, mucha fiesta, mucha alegría, alcohol y todo eso, pero a la mañana ya está solo, ¿no? O amanece solo, amanece tirado por ahí, vomitado en la calle, ¿no? O sea, son cosas que la sociedad, cuando ya se les viene otra vez el juicio, ya el cuerpo sacó toda aquella sustancia, entonces ya empiezan ¿qué sentido tiene todo esto, no? Y hay gente que se deprime y dice, no, yo ya, si es que las drogas las pruebo, por más que las pruebo ya no me satisfacen, no, al contrario, me hacen sentir mal, ya no quiero yo esto, pero su cuerpo las va necesitando y tiene que ponerle, ¿no? La sustancia al cuerpo para que su cuerpo esté más tranquilo, porque ya el cuerpo se acostumbró a esa sustancia. Entonces llega un momento en que esa persona dice, ¿qué sentido tiene la vida? No le hallo sentido a la vida, porque si nada más es meterme droga, sentirme bien, me falta la droga, los síndromes de abstinencia que empiezan a temblar, se vuelven agresivos y algunas otras consecuencias, incluso convulsionarse, pues ya no le hayan sentido a la vida. Unos optan por quitarse la vida y otros optan pues por buscar ayuda, ¿no? Así es. En todos los casos, como decía el hermano Omar, lo que el varón de Dios, el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín, nos dice que hay solución para eso. Así es. Hay solución, y la solución es Cristo.
Para todo hay solución, y para todo la solución es Cristo, su palabra, su doctrina. La gente tiene un hueco, tiene un vacío dentro de sí. A veces piensa llenarlo con las fiestas, a veces piensa llenarlo con las relaciones sexuales, ¿no? El sexo, o con un hombre, con una mujer, y de todas maneras, y mientras más consuma drogas, mientras más haga esas cosas que piensa que son los que van a llenar el hueco que hay en aquella persona, no la va a llenar, al contrario, más grande se va a hacer ese hueco. Por eso hay una necesidad en el ser humano, que es la palabra de Dios. Yo invitaría a las personas que nos están oyendo, a los que si tienen algún problema, que digan, voy a probar, ¿verdad? Voy a probar, voy a escuchar, no por ir. Un drogadicto, tú le puedes preguntar si cree en Dios, a lo mejor te va a decir que no, a lo mejor te va a decir yo sí creo en Dios, pero está en esa situación. ¿Y qué has hecho para remediar esa situación? La Iglesia de la Luz del Mundo, anteriormente aquí en España, tenía un centro de rehabilitación, ¿verdad? Y era un cuidado intensivo en que pues nuestros hermanos tenían cuidado de aquellas personas que querían dejar su adicción a las drogas, pues de estar vigilándolos, de que iban al baño, pues ir acompañados, vigilados, de que no se fueran a escondidas a meter la droga, ¿no? O cualquier cosa. Pero más que eso, la palabra de Dios. Así es. Y al día de hoy, bueno, iba a estar con nosotros nuestro hermano, no pudo por algunas cuestiones de salud, pero como él, muchos testimonios más de cómo, ¿verdad?, asistieron a este centro de rehabilitación que pertenecía a la Iglesia de la Luz del Mundo, y que no fueron solamente los cuidados que se le dieron de decir no tomes, o de tenerlo, mira, no te lo metas, sino de hablarle la palabra de Dios. Eso en realidad fue lo que llenó el hueco que había en su corazón, el vacío que había en ellos, que era lo que les hacía falta, lo cual les llenó. Y ahora los vemos ya con su esposa, con sus hijos, una familia normal, un trabajo normal, una vida tranquila, una vida satisfactoria, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Que ya no, las drogas, pues dicen ellos, las drogas pues no me llenaban, las drogas no hacían nada, me destruían la vida. Sin embargo, ahora ven el grande cambio, ¿verdad?, bajo la doctrina de Cristo. Así es, hermano, y realmente ese es el mensaje que nosotros en este día queremos dar. Podemos decir, pues, prevención para el que tiene curiosidad, para los jovencitos. La curiosidad o esto personalmente surge en la juventud. El querer probar, el querer conocer. Y también, como nos mencionaba nuestro hermano Omar, a veces también son los padres los que incitan los padres, ese consumo, las amistades, la presión. A nosotros muchas veces en el instituto nos hablaban de la presión social, de la presión de grupo. Si todo el grupo quiere beber, pues todo el mundo quiere beber. Si todo el grupo quiere fumar, lo que sea, pues a fumar, meterse rayas y todo esto. La presión grupal, la presión social, a veces también afecta en esto. Pero también mencionamos también diferentes casos de depresión, de soledad, de tristeza, de amargura, pérdida de familiares, pérdida de seres queridos, que diferentes situaciones que vienen a perturbar la estabilidad emocional de la persona. Pero que la solución no es eso, camino. La solución y el camino es el conocimiento de las cosas de Dios, conocer a Cristo, que fue el ser que murió por cada uno de nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de una vida mejor, aún sobre la faz de la tierra, y una esperanza de vida eterna. Con esto, hermanos, damos por finalizado. Es verdad, hay muchos puntos también que tocar, pero el tiempo es limitado y vamos a terminar y vamos a dejarlo hasta este punto. Les agradecemos, hermanos, la colaboración que nos han hecho. Es muy importante para nosotros que ustedes también aporten pues sus puntos de vista. Son muy bonitos, son muy interesantes escucharlos y conocerlos, y que nos sirven a todos nosotros. Claro que sí. Y a todos los que estuvieron con nosotros hasta este momento, se los agradecemos mucho, y les seguimos invitando para que sigan conociendo la Iglesia de Luz del Mundo. Quienes no la conocen, quienes tienen ese interés, estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuestos a escuchar todas las inquietudes y a conversar con ustedes sobre todos esos temas que hemos estado hablando, y de otros que también ustedes tengan curiosidad. Nos despedimos agradeciéndoles también por que nos hayan acompañado, y la invitación se la dejamos también para la próxima semana. Estaremos transmitiendo también otro programa a la que también les invitamos que nos acompañen.
Sin más, nos despedimos de ustedes deseándoles que Dios les bendiga. Dios les bendiga.